En este video descubriremos cuáles son los 7 cristianos que no entrarán en el cielo. Mantente atento y mira hasta el final del video para asegurarte de que no estás cometiendo ninguno de estos errores. El primer cristiano que no entrará en el cielo. Un cristiano que ama el dinero y los bienes materiales. Los términos cristianismo y prosperidad material están tan entrelazados hoy en día que son casi indistinguibles uno del otro. No nos sorprende que sea así. Sabemos que Dios no desea la ruina ni la miseria de nadie. Pero debes saber que según la Biblia, el cristianismo y la riqueza no siempre fueron términos comunes e inseparables. De hecho, el propio Jesús hizo una afirmación absolutamente controvertida sobre las riquezas en Mateo 19, versículos 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Hay diversas interpretaciones que se han dado sobre este pasaje. Lo cierto es que Jesús advierte cuán terriblemente difícil es tener riquezas y entrar en el reino de los cielos. Pero ¿acaso hay algo malo con tener riquezas y ser cristiano? En realidad, no hay nada malo con este hecho. Dios tiene inmensas riquezas y es el dueño de todos los tesoros. Él es el dueño del oro y de la plata y los puede dar a quien Él desee. El gran problema entonces está en el amor al dinero. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo servir a las riquezas, de acuerdo con Mateo 6, versículo 24. ¿Pero es acaso posible ser cristiano y amar el dinero? ¿No dice acaso la Biblia que el amor al dinero es la misma idolatría? Por increíble que parezca, es posible ser cristiano y amar el dinero. Veamos lo que tiene que decir el apóstol al respecto en primera carta a Timoteo 6 versículos 9 al 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y nocivas que sumergen a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos en esa codicia se desviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. En este pasaje no solo se afirma que el amor al dinero es el peor de todos los males, sino también hace una sorprendente declaración. Es posible desviarse de la fe cristiana por causa de la codicia. El pasaje advierte claramente sobre la perdición que puede producir el amor al dinero. La palabra perdición no está muy de moda hoy en las iglesias. Ninguno de nosotros querría oírla, mucho menos experimentarla, pero lamentablemente nadie está exento de experimentarla si comienza a correr tras el dinero. Lo triste de todo esto es que el evangelio que se está predicando hoy en día es, en muchos casos, idolátrico. Los mismos líderes que deberían guiar a las ovejas por el camino de la verdad y de la vida eterna están encargándose, a través de la malinterpretada doctrina de la prosperidad, de sembrar en los creyentes la codicia y el amor por las cosas materiales. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo debe entonces un verdadero cristiano ver el dinero? La respuesta es bastante simple. Debemos ver el dinero de la misma manera que Cristo lo veía. Veamos solo 3 pasajes donde Cristo expresa su voluntad al respecto. Mateo 6, versículo 25. No os preocupéis por vuestra vida, por lo que vais a comer o beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que vais a vestir. Lucas 16, versículo 13. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, versículo 33. Buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En estas y muchas otras palabras de Jesús queda algo absolutamente claro. El dinero y la prosperidad material de ninguna manera deben ocupar un lugar central en nuestra vida. Lo que un hijo de Dios debe buscar primordialmente es agradar a su Padre a través del amor y la justicia, sabiendo que su Padre nunca lo dejará ni lo desamparará.
Un verdadero hijo de Dios no se preocupa por conseguir riquezas. Él sabe que Dios puede darlas cuando desee, de acuerdo con sus propósitos eternos y perfectos en Cristo Jesús. El segundo cristiano que no entrará en el cielo, un cristiano que no sabe perdonar las ofensas de otros. Este es probablemente el pecado más cometido por el pueblo cristiano hoy en día y el más grave según la Biblia. Veamos lo que Jesús tiene que decir al respecto en Mateo 6 versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Notaste lo contundente que es Jesús con esta afirmación? Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdón es la esencia del Evangelio. Una persona que no comprende de cuántos pecados ha sido perdonada, no podrá perdonar a aquellos que la ofenden. Cada día debemos aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden y nos causan dolor. Este es definitivamente uno de los ejercicios más difíciles y dolorosos de la vida cristiana, pero es un ejercicio absolutamente necesario en la formación de nuestro carácter. Si nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber sido herido, abofeteado, golpeado, traspasado, acusado injustamente y desnudado en público, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con aquellos que nos ofenden cada día de maneras mucho menos graves? Una cosa es cierta: si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, Dios no perdonará nuestras ofensas. Y si Dios no perdona nuestras ofensas, de ninguna manera entraremos en el cielo. Tercer cristiano que no entrará en el cielo: un cristiano que se preocupa más por agradar al mundo que a Dios. Veamos lo que Santiago capítulo 4, versículo 4, tiene que decir al respecto. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se establece como enemigo de Dios. Este pasaje, por supuesto, no significa que no podemos tener amistades en el mundo o que no podemos compartir de vez en cuando con los incrédulos o con aquellos que no comparten nuestra fe. Jesús era amigo de muchos hombres pecadores e incluso fue juzgado por comer y beber con los pecadores. De lo que habla este pasaje es de amar los valores mundanos por encima de los valores cristianos y tratar de agradar al sistema mundial más que a Dios. Lo extraordinario de este pasaje es la expresión volverse enemigo de Dios. La carta de Santiago fue dirigida a los creyentes de todo el mundo, y la advertencia nuevamente es que es posible ser cristiano y tratar de agradar más al mundo que a Dios mismo. Hermanos en la fe y en Cristo, tengamos por seguro que Dios no dejará entrar en el cielo a ningún enemigo suyo. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo y amar valores como la mentira, la hipocresía y la deslealtad, tristemente terminará fuera del reino de los cielos. Pero esto tal vez despierte nuevamente la pregunta: ¿cómo debemos entonces ver el mundo? Un verdadero hijo de Dios ve este mundo como un lugar de paso, un lugar en el cual somos simples extranjeros y forasteros. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, como lo dice claramente el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, si bien es cierto que no podemos evitar tener contacto con las personas de este mundo, lo cierto es que un hijo de Dios no permitirá de ninguna manera que los valores mundanos, como la mentira, la superficialidad y la hipocresía, moldeen su forma de pensar. Como bien ordenó nuestro amado apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2. Y no os conforméis con este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tengamos cuidado, el mundo cada día intentará imponernos sus valores temporales. Limpiemos y renovemos nuestra mente a través de la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios.
Cuarto cristiano que no entrará en el reino de los cielos. Un cristiano que peca cada día voluntaria y conscientemente. Sabemos que Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz y que no hay ningún pecado pasado, presente ni futuro que no esté cubierto con la preciosa sangre del Cordero. Pero ¿qué ocurre si con nuestras acciones negamos la sangre que nos rescató? Esta es una de las advertencias más serias de la Biblia, registrada en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 a 29. Veamos exactamente lo que dice. Si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino solo una terrible expectativa de juicio y de fuego ardiente que consumirá a los enemigos de Dios. Versículo 29. De cuánto más severo castigo creéis será considerado merecedor aquel que pisoteó al Hijo de Dios y que profanó la sangre del pacto con la cual fue santificado e insultó al Espíritu de gracia. La advertencia es absolutamente clara y contundente. Una persona que, después de conocer a Cristo y ser purificada con su preciosa sangre, decide seguir su antigua forma de vida, está afirmando implícitamente con sus actos que la sangre de Cristo, que lo purificó de sus pecados, no tiene ningún valor. ¿Comprenden la gravedad del asunto? Pero lo realmente grave de este asunto es que el versículo 27 dice claramente que ya no queda ningún sacrificio por sus pecados. Cristo murió una vez por todas para perdonar todos nuestros pecados. El sacrificio de Cristo no puede ser realizado nuevamente. Si una persona niega con sus actos el precioso valor de la sangre de Cristo, simplemente no tendrá entrada en el cielo. ¿Cómo debe entonces un hijo de Dios ver el pecado? El pecado es algo que puede ocurrir en cualquier momento en nuestra vida. Absolutamente nadie está exento de pecar y ofender a nuestro Padre. Pero un verdadero hijo de Dios sabe reconocer inmediatamente cuando ha pecado, llorará inmediatamente después de pecar, pidiendo a nuestro Padre que nos perdone, y Él misericordiosamente nos perdonará y nos limpiará de toda maldad, como dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pero si el pecado se convierte en el estilo de vida de un cristiano, sin que esto le represente ningún dolor ni arrepentimiento, su destino con toda seguridad no será el cielo. Quinto cristiano que no entrará en el cielo, un cristiano tibio que confía más en sí mismo que en la salvación que Cristo le ofrece. La clara advertencia se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Muchos tal vez se pregunten qué significa exactamente ser tibio. Se refiere a un cristiano que ha comenzado a confiar más en sí mismo que en Cristo. Un cristiano que ha comenzado a pensar que sus posesiones físicas son más valiosas que los tesoros y dones espirituales que Dios le ofrece. Veamos el versículo 17. Dices, soy rico, he adquirido riquezas y no necesito nada. Pero no reconoces que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. La advertencia es una reprensión directa a todos aquellos que confían en su dinero, en sus posesiones, y creen que, una vez que han alcanzado cierto grado de prosperidad material en la tierra, ya no tienen más por qué esforzarse día tras día. Tenga cuidado. La vida cristiana no consiste en cuánto dinero poseemos en esta tierra, ni en cuántas propiedades materiales hemos logrado tener, sino en esforzarse cada día por seguir a Cristo, siguiendo sus enseñanzas, renunciando a nuestro egoísmo y prepotencia. Pero, nuevamente, hay una advertencia muy seria para este tipo de cristianos. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. El pasaje claramente no necesita mayor explicación. Un cristiano que ha sido vomitado de la boca de Dios de ninguna manera entrará en el cielo.
Sexto cristiano que no entrará en el cielo, un cristiano que no ama a su prójimo y que no practica la bondad hacia los necesitados. El cristianismo y el amor al prójimo son dos cosas inseparables. Una persona que asegura sinceramente seguir a Cristo es necesariamente una persona sacrificada por el bienestar de los demás, así como Cristo se sacrificó por nuestro bienestar. Es absolutamente contradictorio decir que somos hijos de Dios y aborrecer a nuestro prójimo. Pero dejemos que sea la propia Biblia la que nos aclare este maravilloso punto. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguien dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21. Y tenemos de él este mandamiento, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Examinémonos mucho para que no seamos hallados carentes de amor y misericordia para con los pobres y necesitados. El versículo dice claramente que quien dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Tenga por seguro que Dios no dejará entrar en el cielo a ningún mentiroso. Esto nos lleva directamente al último punto para terminar de entender este asunto. Séptimo cristiano que no entrará en el cielo. Un cristiano que aborrece las leyes de Dios no entrará en el cielo. Esta es probablemente una de las cosas más desafiantes que pronunció el propio Señor Jesucristo en su famoso Sermón del Monte. Veamos lo que el propio Jesús tiene a decirnos al respecto en Mateo 5, versículos 17 al 20. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Porque de verdad les digo que, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Aquel, pues, que viole uno de estos mandamientos, por menor que sea, y así enseñe a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos. Aquel, sin embargo, que los cumpla y enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. El versículo deja absolutamente claras tres cosas. Cristo no vino para abolir, romper o anular la ley. La ley de Dios está absolutamente vigente hasta hoy, y nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos para entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, sabemos que Cristo es nuestra justicia y que Él cumplió la ley para justificarnos, como dice la segunda carta a los Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que debemos aborrecer la ley de Dios o detestarla. Cristo mismo dijo que todo aquel que enseña a no cumplir los mandamientos de Dios será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Cualquier persona que desee ir contra las leyes divinas, practicando todo aquello que la ley de Dios prohíbe, como la injusticia, la mentira y la inmoralidad, de ninguna manera entrará en el reino de los cielos. Tristemente, hoy hay muchos por ahí enseñando que la ley de Dios es algo anticuado y que es cosa del pasado. Tenga mucho cuidado con estos tipos de enseñanzas. Veamos la advertencia que el propio apóstol Pablo hace a todos los infractores de la ley de Dios en primera carta a los Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este versículo está escrito que no debemos mentir, cometer adulterio, ser idólatras ni robar. Pero muchos se preguntarán, ¿con qué ojos debe entonces un cristiano ver la ley de Dios? La ley de Dios es algo bello y completo. Aunque no fue hecha para salvar al hombre, su único fin es mostrar al hombre lo que está bien y lo que está mal.
para que así tenga un punto claro de referencia sobre lo que debe y no debe hacer. De acuerdo con el Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta y restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel y da sabiduría a los simples. Nos dicta entonces cuál debe ser nuestra forma de conducirnos en esta tierra: el amor. La ley de Dios se resume en amor, de acuerdo con el propio apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 14. Pues toda la ley se cumple en una sola palabra, en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengan por seguro que cualquiera que no viva conforme a la norma del amor y la bondad expuesta en la ley de Dios no verá el rostro de Dios, que es el Padre de todo amor y bondad. Estos entonces son los cristianos que no entrarán en el reino de los cielos. Esto, claro, no significa que sean los únicos casos en la Biblia donde se advierte del peligro de desviarse de la fe de Cristo. Existen muchas otras advertencias en la Biblia sobre este tema, pero esperamos por ahora que una cosa quede hoy absolutamente clara: no es hacer una oración de fe, ni asistir a una iglesia, ni menos dar nuestros diezmos y ofrendas lo que nos hace realmente cristianos. Aunque no negamos la importancia de esas cosas, recordemos nuevamente las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es entonces la voluntad de nuestro Padre? Que creamos en el unigénito de Dios y sigamos fielmente su ejemplo hasta el fin. Una verdadera fe nunca rechazará las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ordenó en Mateo 16, versículo 24. Si alguien quiere venir tras de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un verdadero cristiano que creyó en el Hijo de Dios andará de la misma manera como Cristo anduvo en esta tierra, sin amor al dinero, sin codicia, perdonando las ofensas, agradando al Padre antes que al mundo, aborreciendo el pecado y amando la justicia, amando y ayudando a los pobres, pero sobre todo depositando enteramente su confianza en nuestro Padre. Solo de esta manera seremos llamados verdaderos seguidores de Jesús y no tendremos que apartarnos avergonzados el día en que el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Recordemos las gloriosas palabras registradas en la primera carta de Juan 2, versículo 6. Aquel que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El mensaje del texto resalta la importancia de vivir una vida cristiana genuina y auténtica, conforme a las enseñanzas de Jesucristo. En un mundo donde ser cristiano parece fácil y accesible, la verdadera fe es probada por acciones y por el corazón transformado. Jesús advirtió que no todos los que claman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. El texto destaca 7 tipos de cristianos que no entrarán en el cielo, cada uno representando una falta significativa en el entendimiento y en la práctica de la fe. La énfasis está en la necesidad de 1. Amar a Dios por encima de las riquezas y posesiones materiales. 2. Perdonar las ofensas de otros. 3. Agradar a Dios y no al mundo. 4. Evitar pecar deliberadamente. 5. Ser fervoroso en la fe, confiando plenamente en la salvación ofrecida por Cristo. 6. Amar al prójimo y practicar la bondad. 7. Respetar y seguir las leyes de Dios. Esta reflexión nos lleva a un autoexamen profundo, cuestionando si nuestras vidas están alineadas con las enseñanzas de Cristo o si estamos siendo cristianos solo de nombre. Es un llamado a una fe verdadera que se manifiesta en acciones concretas de amor, perdón, justicia y humildad. Oración. Querido Padre Celestial, gracias por mostrarnos la verdad a través de tu palabra. Reconocemos que ser cristiano es más que solo palabras o acciones superficiales. Es una transformación completa del corazón y de la mente.
Pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una fe auténtica y genuina, que te agrade en todos los aspectos de nuestras vidas. Padre, perdónanos por todas las veces que colocamos riquezas y posesiones por encima de ti. Enséñanos a confiar en ti para todas nuestras necesidades y a no amar el dinero más que a ti. Danos corazones generosos, dispuestos a ayudar y compartir con los necesitados. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden, así como tú nos has perdonado. Que podamos reflejar el amor y la gracia que hemos recibido de ti en nuestras relaciones con los demás. Señor, que nuestros corazones deseen agradarte a ti y no al mundo. Fortalécenos para resistir las tentaciones de conformarnos con los valores mundanos y para vivir según tus estándares de justicia y santidad. Padre, no permitas que continuemos pecando deliberadamente, que el Espíritu Santo nos convenza de nuestros pecados y nos conduzca al arrepentimiento sincero. Ayúdanos a vivir una vida de santidad, honrando el sacrificio de Cristo en nuestras acciones diarias. Señor, líbranos de la tibieza espiritual, que seamos fervorosos en el amor y en la fe, confiando totalmente en la salvación que Cristo nos ofrece. Que nuestras posesiones materiales nunca reemplacen nuestra devoción a ti. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor, practicando bondad y misericordia con todos a nuestro alrededor. Finalmente, Padre, danos corazones obedientes a tus leyes, que podamos ver tu ley como una guía para nuestras vidas, viviendo en amor y justicia, conforme a tus mandamientos. En nombre de Jesús, pedimos todas estas cosas, confiando en que tú escuchas nuestras oraciones y nos capacitas para vivir según tu voluntad. Amén. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale un like y deja tu opinión en los comentarios. Esto hace que el video alcance a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.